buen día. En este nuevo video vamos a estar creando lo que es un cartel de película, tratando de aplicar diferentes conocimientos que hemos aprendido hasta hoy, como herramientas, filtros, manejo de imágenes, entre otras cosas. Para comenzar, es importante crear nuestro documento de diseño con ciertas medidas específicas que nos van a permitir manejar el cartel de una mejor manera. Vamos a archivo, nuevo, y en el tamaño de la imagen vamos a cambiar a medida centímetros y vamos a darle una medida de 70 por 100, que es lo que usualmente se puede usar para diseñar e imprimir un cartel de película. Damos a aceptar y nos va a crear nuestro archivo. Yo ya lo tengo creado, es este. Y tengo las diferentes imágenes con las que voy a estar trabajando a lo largo de este diseño. Tengo mi fondo principal, que es la ciudad de Nueva York. Y si ya vemos, tuvimos que hacerle cierta adaptación, así como quitar nuestro fondo que se ve en la imagen, para darle más de nuestro toque y manejarla de mejor manera dentro del diseño, que nos quedaría como esta que se muestra. Tenemos a nuestra protagonista. Esta es una imagen PNG, por lo que ya no fue necesario tener que eliminar fondo y recortar el personaje. Pero aún así vamos a estar haciendo cambios y modificaciones sobre esta imagen. Antes que nada, es importante decir que los carteles de película se destacan porque su fondo no es un color sólido, sino que tiene cierto degradado que va acorde con el diseño de todo el cartel. Para comenzar, entonces vamos a crear una nueva capa. Que será nuestro fondo. De esta forma. Ahora vamos a añadir un degradado. Para añadir este degradado, lo que podemos hacer es tomar ciertos colores que ya se encuentran dentro del ambiente de nuestro cartel. Por ejemplo, alguno de la ciudad. Algo así. Y en mi caso yo voy a escoger un degradado lineal. Revisamos que nos encontremos sobre nuestro fondo y no sobre cualquier otra imagen. Y aplicamos nuestro degradado. De esta forma. Que sería nuestro fondo. Otro elemento que es el elemento fundamental que destaca en este cartel es la ciudad que usamos como diseño. Considero que aún más que el personaje puede sobresalir. Y lo podemos tomar como tema principal para nuestro diseño, como fue lo que hicimos con los colores del fondo del degradado. Por otro lado, si tuviéramos ciertos defectos en la imagen, por ejemplo cuando quitamos el fondo de nuestra ciudad,
Entonces podemos aplicar algún filtro para tratar de corregir lo que es algunos errores. Un filtro muy sencillo podría ser en este caso acabamos de aplicar un desenfoque sencillo que si vemos nuestra imagen no se ve afectada a simple vista, pero sí mejora sobre nuestros bordes. En este diseño vamos a tratar de estar aplicando la regla menos es más para que no esté completamente saturado. También nos regresamos un poco a las reglas del diseño sobre el balance y algunos otros aspectos. Ahora el paso siguiente es insertar nuestros personajes principales. En esta película tenemos una protagonista que vamos a estar manejando con esta imagen y vamos a comenzar a manipularla. Vamos a hacerla de un tamaño más grande para que se pueda apreciar. Y vemos que en nuestra imagen se muestran dos posturas. Nosotros vamos a usar solo una, entonces con nuestra herramienta borrador vamos a borrar la parte que no estaremos usando. Incluso su sombra también. De esta forma. Ahora podemos situar nuestra protagonista en la posición deseada. Como les decía, aplicando una regla del balance, lo ideal sería colocarla en el centro de nuestra imagen, ya que la forma de la ciudad nos da esa oportunidad y así no estaría cargado nuestro diseño ni de un lado ni de otro. De esta forma. Podemos colocar también la ciudad un poco más abajo. Algo así. Para trabajar algo sobre los créditos un poco más adelante. Un detalle que yo he apreciado dentro de esta figura del personaje es que quizá los colores de su vestimenta no vayan combinando completamente con nuestro diseño. Entonces podemos aplicar la herramienta de tono y saturación para modificar un poco los colores y vaya de acuerdo al tema que queremos demostrar con nuestro cartel. Elegimos la herramienta de tono y saturación. Vamos a decir que queremos modificar los rojos y podemos comenzar. Hay que tener cuidado porque si vemos en el rostro también hay ciertos tonos de rojo que si modificamos demasiado se va a dañar nuestra imagen. Entonces vamos a hacerlo con cuidado. Por ejemplo, si vemos, hemos modificado muy poco el color, pero ya cambia completamente la visión que tiene el personaje y la armonía que logra con el demás diseño del fondo.
Bueno, este podría ser un pequeño truco para que se apeguen más los diseños que estamos utilizando. Lo siguiente que vamos a realizar son los créditos. En este caso tenemos créditos ya creados que vamos a colocar en la parte de abajo. Si vemos, son de un color negro que se puede perder ciertas áreas. Y tenemos diferentes opciones para arreglar esto. Podemos añadir una franja para que nuestros créditos sean más visibles. O podemos jugar con los niveles de luz y color que tiene nuestras letras del fondo. Vamos a la herramienta de coloreo y vamos a estar cambiando nuestros tonos hasta lograr que uno no se pierda. Por ejemplo, si escogemos un blanco muy parecido al blanco, en las luces de la ciudad se pierde completamente. Podemos escoger un poco más opaco. Y si consideramos que hay ciertos aspectos que se siguen perdiendo, hay que recordar que estamos trabajando en una plantilla de diseño a escala. Entonces, en nuestro cartel se verán completamente nuestros créditos. Si vemos, esta es una imagen ya creada, pero vamos a demostrar cómo se hacen los créditos manualmente si es que lo queremos hacer. Esto se logra a través del aspecto con proporción de la topografía, ir configurando hasta que esto se vaya ajustando. A lo que estamos buscando mediante créditos. Con nuestra herramienta de texto vamos a escoger alguna fuente que sea sencilla y escogeré esta. Escogeremos un tono negro por lo pronto para demostrar cómo es que se hace. Comenzamos a escribir. De esta forma. Para lograr el efecto de letras un poco más separadas, más pequeñas, podemos trabajar con selecciones. En este caso vamos a darle menos espacio a nuestras letras
Así podría ser. Podemos darle énfasis a los nombres aplicando negrita y haciendo de menor tamaño el resto de nuestro texto. De esta forma. Vamos a cambiarlo de color para que se pueda visualizar mejor. Solo para que se note más. Y con esta técnica podemos ir escribiendo todos nuestros créditos de forma manual. También es importante haber seleccionado una fuente que se acople a nuestro diseño. De tal forma que vayamos logrando unidad en él. También en los carteles de película, en la parte superior suelen mostrarse nombres, por ejemplo, de los protagonistas o personas que estuvieron muy cercanas al desarrollo de la película. Vamos a añadir en este caso el nombre de la actriz protagonista y algún otro nombre. Vamos a poner, por ejemplo, en mayúsculas, como nombre de protagonista. Vamos a darle un color blanco. Vamos a escoger algún otro tipo de letra. Puede ser una muy sencilla, como esta. Vamos a seleccionar la que usamos en nuestros créditos. De esta forma. Y vamos a irlo situando vamos a copiar y pegar esta capa o duplicarla y vamos a escribir el nombre de un segundo protagonista. Por ejemplo, algo así. Vamos a hacer
un poco más chicos lo que son los nombres para que nos quede un mejor espacio para demás detalles que vamos a agregar. Muy importante el título. Así está bien. Y los colocamos en su posición. De esta forma. Este no tiene completamente el formato. Ahora sí. Y vamos a agregar el título que es de lo principal de nuestro cartel. Nuestro título va a ser Soñando en Nueva York. Y vamos a darle cierto formato. Por ejemplo, yo lo voy a separar en capas individuales para trabajarlo con diferentes estilos y sea más cómodo. Para la primera palabra vamos a escoger alguna fuente que sea un poco más moderna y femenina, que es lo que queremos tratar de transmitir. Vamos a escoger un tipo de letra más juvenil. Este estaría bien. Veamos cómo se ve. Vamos a cambiarlo. Algo así, está mejor. Y agarra el formato de la ñ. Vamos a darle este mismo tipo de letra para la palabra en. Aquí está, en color blanco, negrita y en ese tamaño. Para Nueva York podríamos cambiar el tipo de letra. Vamos cómo es esta. En blanco también.
Y podemos darle ciertos detalles. Por ejemplo, vamos a aplicar un poco de perspectiva. Puede ser algo así. Y colocando las palabras en el lugar correcto. Y así podría quedar terminado nuestro cartel de película. Sin embargo, podemos aplicar retoques que van a hacer más realista nuestro cartel. Por ejemplo, podemos darle algún filtro para mejorar su calidad. Es importante decir que una de las características de un cartel de película es la unidad del color. Es decir, que aunque cada figura o personaje tiene su color específico, hay cierta unidad en los tonos que lo componen. En este caso podemos aplicar algún filtro que resalte el color, que sea más moderno, como hemos estado diciendo, o que le dé cierto brillo. Para estos filtros yo tengo en Script un efecto denominado lomo. Y vamos a jugar con los niveles para aplicarlo. Una saturación del 20. Y vamos a aplicar el mínimo del efecto. Algo así. Tenemos nuestro cartel sin el efecto. Vimos que nuestro filtro se divide en dos. Este es una parte y esta la segunda parte. De esta forma. Además, un último toque que es importante es añadir ruido a nuestro cartel. Todos los pósters de películas tienen cierta granulación que hace que no se vean digitales ni artificiales, y es lo que hace falta a nuestro cartel para terminar. Para esto vamos a tomar toda nuestra composición completa y crearemos una nueva capa. Vamos a dar nuevo a partir de lo visible. Y tenemos nuestra capa. Vamos a ir quitando todas nuestras demás capas para visualizar solo la nueva que acabamos de crear, que
que es esta. Vamos a filtros, ruido, vamos a filtros, ruido y ruido HSV. Y vamos a agregar un poco de ruido. Algo así. Y vemos que ahora nuestro cartel ya tiene otra granulación, se puede decir. Podemos aplicar un poco más, solo para que sea más notorio. De esta forma. Y así es como quedaría nuestro cartel de película.